Anciana en su lecho de muerte, dejó una herencia gigante con una decisión para sus 5 hijos, pero ninguno pensó que esta decisión los llevaría a reflexionar el resto de su vida. La anciana Octavia se despertó temprano esa mañana como de costumbre. A sus 75 años, había adoptado la rutina de levantarse antes del amanecer, cuando la casa aún estaba en silencio y podía disfrutar de unos momentos a solas. Se vistió con calma, poniéndose un vestido floreado, medias gruesas y zapatillas cómodas. Luego, se sentó frente al espejo del tocador para peinarse el cabello ahora completamente blanco y darse los toques finales antes de empezar el día. Octavia había sido una mujer atractiva en su juventud, de facciones finas y elegantes. Aún conservaba cierto magnetismo en la mirada de sus ojos verdes. Mientras se peinaba, su mente comenzó a divagar. Últimamente le costaba mantener los pensamientos enfocados. Su memoria empezaba a fallarle y a veces las ideas se le confundían. Sabía que eran pequeños indicios de que su salud estaba decayendo después de tantos años. Ya nada era como antes. Octavia vivía en una antigua casona en las afueras de la ciudad junto con sus 5 hijos adultos. La gran casa de estilo colonial, con columnas blancas y porche espacioso, llevaba 2 generaciones en su familia. Allí habían nacido sus hijos y más tarde sus nietos, aunque estos ya no vivían con ella. Su esposo Adriano había fallecido 10 años atrás, dejándola viuda y a cargo de la propiedad familiar donde pasó casi toda su vida adulta criando a sus hijos. Con el deterioro de su salud, Octavia ahora dependía del cuidado de aquellos 5 hijos que en otro tiempo dependieron de ella. Eran ellos quienes velaban por su bienestar en la vejez, atendiendo sus necesidades y acompañándola en esa etapa vulnerable de su vida. O al menos, esa era la imagen que Octavia tenía de la situación. El mayor era Severino, un hombre de 50 años, de porte alto y mirada severa. Se había hecho cargo del negocio maderero que su padre comenzó años atrás y que ahora manejaba con mano firme agrandando las ganancias. Él y su esposa Viviana tenían 3 hijos, pero ninguno mostraba interés por seguir sus pasos en la empresa familiar. Luego venía Alsina, de 48 años, una mujer menuda, de gestos rápidos y mirada sagaz. Había estudiado leyes y ejercido algunos años, pero abandonó la carrera para dedicarse a la administración de las propiedades inmobiliarias que Octavia poseía en la zona céntrica de la ciudad. La ambiciosa Alsina era la mano derecha de su madre, ayudándola en todo lo legal y contributivo. Estaba divorciada y tenía un hijo que rara vez visitaba la casa familiar. A continuación estaba Benilde, 45 años, la más afable y carismática de los hermanos, siempre preocupada por el bienestar de su madre. Sin embargo, su matrimonio con un hombre poco fiable llamado Ernesto la había hecho mudarse constantemente y apenas podía visitar a Octavia un par de veces al mes. Tenía 2 hijas de 10 y 12 años que eran la adoración de su abuela. Luego venía Fausta, la hija menor hasta ese momento, con 43 años. Nerviosa y susceptible, Fausta había tenido serios problemas psiquiátricos en su juventud, lo que dificultó sus vínculos familiares. Soltera y sin hijos, vivía amargada en un departamento en la ciudad, pero visitaba a su madre con frecuencia buscando dinero y comodidades. Finalmente estaba el Benjamín, Crisanto, el único varón aparte de Severino, con 40 años recién cumplidos. Crisanto había sido un niño tranquilo y solitario. Creció a la sombra de sus hermanos mayores, poco comprendido por sus padres que no sabían cómo tratar a ese hijo diferente, de carácter introspectivo y solitario. Con el tiempo la relación fue distanciándose, aunque Crisanto sentía un profundo afecto por su madre. Trabajaba como bibliotecario en la escuela primaria del pueblo vecino y vivía en un departamento cercano, pero todas las mañanas la pasaba junto a Octavia ayudándola en lo que pudiera. Mientras Octavia terminaba de arreglarse, podía escuchar el movimiento en la cocina donde Magda, la empleada doméstica que la asistía desde hacía 40 años, ya preparaba el desayuno. También oía las pisadas apresuradas de Crisanto, que acababa de levantarse y bajaba a desayunar antes de ir a trabajar. Octavia suspiró con cierta tristeza. A pesar de estar rodeada por sus hijos, no podía evitar sentirse sola. La gran casa donde crió a sus hijos ahora se sentía demasiado vacía y silenciosa sin la presencia de Adriano, el amor de su vida con el que compartió más de 50 años. Extrañaba a ese hombre firme pero bondadoso que fue su soporte emocional,
y lamentaba no haber aprovechado más los últimos años junto a él. También echaba de menos los tiempos donde sus hijos eran pequeños y la casa rebosaba de vida, risas y steps. La anciana Octavia se despierta temprano y se prepara sola en su habitación, extrañando los viejos tiempos. Vive en una antigua casona con sus 5 hijos adultos: Severino, Alcina, Benilde, Fausta y Crisanto. Cada uno tiene entre 40 y 50 años, sus propias familias y vidas, pero viven cerca para cuidar a su madre. Octavia siente la casa muy vacía y solitaria sin su esposo Adriano, que falleció años atrás. También extraña cuando sus hijos eran pequeños y la casa estaba llena de vida. Ahora depende del cuidado de ellos en su vejez y deterioro de salud, aunque no todo es lo que parece. Era una fresca noche de invierno, y la familia se encontraba reunida para la acostumbrada cena semanal en la casona de Octavia. Esta vez, sin embargo, se respiraba cierta tensión en el ambiente. Octavia había citado a sus 5 hijos para hacer un anuncio importante. Si bien su salud venía decayendo gradualmente con los años, en el último tiempo el deterioro se había acelerado. A sus 75 años sentía que le quedaba poco tiempo y quería poner en orden sus asuntos antes de que fuera demasiado tarde. Mis queridos hijos, los reuní hoy porque tengo algo muy importante que comunicarles, dijo Octavia luego que todos hubieran terminado el segundo plato. 5 pares de ojos se posaron expectantes en la anciana. Severino, desde el extremo de la mesa, dejó la copa de vino que estaba bebiendo para prestarle toda su atención. A su lado, su esposa Viviana observaba en silencio. Alcina dejó de golpetear la mesa con los dedos en un gesto nervioso, mientras que Benilde tomó la mano de su madre en señal de apoyo. Fausta se limitó a mirarla fijamente, en tanto Crisanto le dedicó una sonrisa cálida para transmitirle tranquilidad. Como saben, mi salud ya no es la misma, continuó Octavia. Recientemente tuve algunos mareos fuertes y el médico me recomendó guardar reposo. Es probable que pronto no pueda valerme por mí misma. Sus palabras cayeron como un balde de agua fría entre los presentes. Si bien la anciana mostraba signos evidentes de decadencia física, ninguno esperaba que fuera tan grave. Intercambiaron miradas preocupadas, asimilando la noticia. Lo siento mucho, mamá. No teníamos idea que estuvieras tan enferma, se apresuró a decir Benilde con los ojos humedecidos. Los demás hermanos asintieron con murmullos de consternación. Crisanto le apretó la mano a su madre y dijo: «No te preocupes, aquí estamos todos para ayudarte en lo que necesites. ¿Verdad, chicos?». Severino y Alcina hicieron gestos afirmativos, mientras que Fausta se mantuvo callada, aunque por su expresión de fastidio no parecía muy conmovida. «Gracias, mi amor. Sé que este no es un momento fácil para ninguno», repuso Octavia. «Pero no se pongan tristes todavía. Si me cité con ustedes esta noche, es porque quiero adelantarme a los hechos y ocuparme de distribuir mis bienes cuanto antes». Esas palabras causaron revuelo entre los hermanos. Severino se irguió en su asiento y Viviana abrió los ojos sorprendida. Alcina comenzó a golpetear la mesa nuevamente, mientras observaba fijamente a su madre, como temiendo perderse cualquier detalle. «¿Te refieres a tu testamento?», preguntó Benilde vacilante. «Así es. Como comprenderán, tengo varios bienes que nunca especifiqué claramente cómo debían distribuirse. Mi casa, mis propiedades en la ciudad, mis autos. Quiero decidir qué hacer con todo eso mientras esté lúcida y evitar disputas entre ustedes luego. Bastaba con estar todos juntos. Añoraba aquellos años vividos intensamente criando hijos, con días agotadores pero profundamente gratificantes». El reloj de pared la sacó de sus ensoñaciones, indicando que era hora de salir al comedor donde el desayuno aguardaba. Con pasos cuidadosos a causa de la artritis en sus rodillas, Octavia se dirigió fuera de la habitación, apoyada en su bastón. Al pasar frente a la puerta del dormitorio de Crisanto, la encontró entreabierta. Su hijo ya se había levantado. «Buen día, mamá», la saludó el hombre apareciendo en el corredor, ya alistado para salir a trabajar. «¿Cómo amaneciste hoy? ¿Necesitas ayuda para bajar?». «Buen día, mi amor». «Amanecí bien, gracias», respondió ella con una sonrisa. «Y sí, no me vendría mal un poco de ayuda en las escaleras». Crisanto le ofreció su brazo y juntos caminaron lentamente por el corredor y la escalera, peldaño a peldaño. Al llegar abajo,
El aroma del café recién hecho y las tostadas inundaba el ambiente. Magda ya había dispuesto todo sobre la larga mesa del comedor, donde la familia solía reunirse a desayunar. «Buen día, doña Octavia. Siéntese que enseguida le sirvo», la saludó afablemente la empleada. Había trabajado para ella tanto tiempo que era casi como de la familia. Octavia le tenía mucho cariño por cómo la cuidaba. Crisanto corrió la silla para que su madre se sentara a la cabecera de la mesa y luego ocupó su propio lugar. Magda sirvió el desayuno: café, jugo, frutas y tostadas. «Gracias, Magda. Veo que hoy te luciste con las frutas. Pusiste de todo un poco», comentó Octavia complacida probando la fresca papaya. «Así es, doña. Hoy llegó una buena variedad al almacén, así que renové un poco el menú», confirmó ella. «Que lo disfruten. Estaré en la cocina por si necesitan algo». Crisanto untó una tostada con mermelada y le dio un mordisco. Luego tomó el diario que estaba sobre la mesa y hojeó rápidamente los titulares mientras sorbía su café. Debía salir temprano para abrir la biblioteca de la escuela antes de que llegaran los chicos. Octavia desayunaba lentamente, saboreando cada bocado. Le resultaba muy grato compartir esos minutos a solas con su hijo menor todas las mañanas. Era el único que se hacía un tiempo para acompañarla antes de salir a trabajar, desde que se había mudado ahí para estar más cerca suyo. De sus 5 hijos, Crisanto era por lejos el más atento y servicial con ella. Octavia sentía que era el único que la cuidaba por amor y no por interés. Very diferente al resto de sus hermanos que no perdían oportunidad de congraciarse con ella. La anciana había notado desde hacía tiempo las segundas intenciones en los tratos de Severino, Alsina y Fausta. Los regalos, las atenciones desmedidas, el exceso de amabilidad, todo destinado a caerle bien y poder reclamar su parte de la herencia en el futuro. Incluso su dulce Benilde se mostraba interesada en complacerla cada vez que la visitaba junto a sus nietas, pensando sin dudas en asegurarse una porción de los bienes para sus hijas. Pero Crisanto no. Él se comportaba igual de atento y cariñoso que cuando era un niño. Pasaba tiempo con ella, la ayudaba en todo lo que podía, se interesaba sinceramente por su bienestar. Octavia sentía que podía confiar plenamente en él, el único con quien bajaba la guardia. «Mamá, hay algo que quería comentarte», dijo Crisanto de pronto, dejando el diario de lado. Su madre levantó la vista del plato y lo miró intrigada. «Estuve pensando mucho sobre tu salud y cómo va decayendo. No me gusta verte sufrir sola aquí esta enorme casa». Octavia no respondió, a la expectativa de lo que su hijo estaba por proponerle. «Así que se me ocurrió que tal vez podrías mudarte conmigo a mi departamento», sugirió Crisanto. «Es pequeño pero acogedor. Tienes un dormitorio para ti sola. Yo me encargaría de cuidarte y atenderte, e incluso podríamos contratar una enfermera si hace falta». La anciana lo miró conmovida. Sabía lo mucho que a Crisanto le costaba expresar sus emociones. Así que un ofrecimiento tan generoso de su parte era indicio del gran cariño que le tenía. Por un momento contempló aceptar la idea. «Es muy generoso de tu parte, querido, y nada me gustaría más que pasar estos últimos años junto a ti», dijo tomando la mano de su hijo entre las suyas. «Pero esta casa ha sido mi hogar desde que me casé. No me sentiría cómoda yendo a vivir a otro lado. Espero que lo entiendas». «Claro que sí, mamá. No tienes que explicarme nada», aseguró Crisanto con una sonrisa de comprensión. «Solo quería que supieras que cuentas conmigo para lo que necesites». Octavia sintió que los ojos se le humedecían y un nudo se le formaba en la garganta. ¿Qué había hecho para merecer un hijo tan abnegado entre los otros 4 tan egoístas y ambiciosos? Era un misterio, pero agradecía a Dios o al destino por ese regalo. Crisanto terminó su café y se puso de pie para retirarse, no sin antes besar a su madre en la frente. «Debo irme a trabajar ahora. Volveré por la tarde a ayudarte con cualquier cosa que necesites, mamá», dijo a modo de despedida. «Que tengas buen día. Te quiero». Octavia lo observó marcharse con melancolía. Luego de tantas décadas criando hijos, la soledad de la casa vacía aún le resultaba difícil. Pero al menos tenía la certeza de que uno de sus hijos la amaba profunda y desinteresadamente, y con eso le bastaba. La repentina muerte de Octavia, apenas unos meses después de anunciar el deterioro de su salud, tomó a todos por sorpresa. Si bien la anciana mostraba signos evidentes de decadencia en el último tiempo, nadie esperaba un deceso tan súbito.
Fue Crisanto quien la encontró ya sin vida una mañana al ir a despertarla. Llamó de inmediato a sus hermanos con la trágica noticia. El velorio y entierro de doña Octavia resultaron eventos muy concurridos. Era una mujer muy conocida y apreciada en el pueblo por su familia tradicional, su activa participación social en eventos de beneficencia y su arraigo en la zona por varias generaciones. Amigos, vecinos y parientes desfilaron por la casa para presentar sus condolencias esa tarde lluviosa, después del sepelio. Los 5 hijos recibían el pésame conteniendo el dolor ante la reciente pérdida. Crisanto en particular parecía visiblemente afectado, con los ojos enrojecidos de tanto llorar. Entre los visitantes también estaban Magda, la entrañable empleada doméstica, quien llevaba 40 años trabajando para Octavia y estaba igual de consternada. Al caer la noche, luego que el último grupo de pésame se hubiera retirado, solo quedó la familia en la sala velatoria junto al féretro para dirigirle unas últimas palabras a solas antes de cerrarlo para siempre. Los 5 hermanos se acercaron junto a sus respectivos cónyuges. Severino fue el primero en hablar. «Querida madre, espero que hayas encontrado la paz finalmente tras tantos años de sacrificios por esta familia», dijo con tono solemne. «Descansa tranquila, que ahora nos toca a nosotros honrar tu memoria como te mereces». A su lado Alsina estaba notablemente inquieta, retorciéndose las manos. «Madre, fuiste un gran ejemplo para mí de fortaleza y trabajo duro. Siempre recordaré tus enseñanzas y haré lo posible para seguir tus pasos», agregó cuando le tocó hablar. Benilde no pudo contener las lágrimas al despedirse entre sollozos. Ernesto, su esposo, debió sostenerla al notar que las piernas le flaqueaban. «Adiós, mami. Ojalá hubiera podido estar más tiempo junto a ti. Perdóname por todas las veces que me necesitaste y no pude venir», alcanzó a balbucear con la voz quebrada por la tristeza. Fausta, parca en emotividad como era habitual, se limitó a musitar escuetamente. «Descansa en paz, madre». Finalmente llegó el turno de Crisanto, el más afectado ante la situación. Tomó una de las manos frías de su madre entre las suyas y las acarició con ternura, mientras las lágrimas resbalaban silenciosas por sus mejillas. «Ay, mamá, tanto que te extrañaré cuando ya no esté aquí esperándome todas las mañanas», murmuró con la voz tomada. «Fuiste lo último que me quedaba de mi infancia, de los pocos recuerdos felices que tengo. No sé qué será de mí ahora que te has ido para siempre». Sollozó con amargura al tiempo que depositaba un beso en la frente de Octavia. Sus hermanos lo miraron conmovidos. Nunca lo habían visto expresar tanto dolor y afecto al mismo tiempo. Luego del emotivo momento, Severino indicó que ya era hora de cerrar el ataúd para retirarlo. Ernesto y Viviana ayudaron a poner la tapa y asegurarla correctamente. Una vez sellado, Crisanto se aferró con fuerza al féretro de su madre en un postrero abrazo de despedida. Tuvo que ser delicadamente separado por Benilde y Alsina, que se lo llevaron hacia un sillón para sentarlo, visiblemente mareado por la congoja. Al día siguiente por la mañana, muy temprano antes del amanecer, Severino pasó a buscar a sus hermanos para ir al estudio del abogado que había redactado el testamento de su madre años atrás. El hombre los recibió puntual en su despacho para proceder con la lectura del documento. Los 5 hijos y sus respectivos cónyuges aguardaban expectantes a que dieran inicio al trámite. Crisanto estaba notablemente nervioso, retorciéndose las manos con ansiedad. Los demás mantenían un semblante serio y concentrado. El abogado, un hombre entrado en años de espesas cejas y mirada inquisidora, acomodó sus gafas de lectura y procedió a abrir ante ellos el testamento original de Octavia para verificar su validez. Luego de constatar que todo estaba en regla, se aclaró la garganta y comenzó con la lectura. «Yo, Octavia Altamira, viuda de Sosa, en pleno uso de mis facultades mentales, procedo a detallar mi última voluntad con respecto a la distribución de los bienes, propiedades y demás posesiones que conforman mi patrimonio personal, tras mi inevitable fallecimiento», enunció solemne. Los herederos se removieron inquietos en sus asientos. Crisanto tragó saliva, sintiendo la garganta seca. Sabía que en pocos minutos quedaría definido quién se quedaría con los bienes de su madre, algo que podría ocasionar graves desencuentros familiares. El abogado continuó dando lectura al documento, enumerando en primer lugar las propiedades inmuebles que Octavia detallaba con precisión: la antigua casona familiar, la chacra aledaña que tenía como anexo
y 2 propiedades urbanas en la zona céntrica de la ciudad, utilizadas actualmente como locales comerciales en alquiler. Luego, procedió a nombrar los bienes muebles. Dinero en efectivo distribuido en varias cuentas bancarias que la anciana manejaba, 3 automóviles, uno muy antiguo que había pertenecido a su esposo, acciones de la maderera familiar que Severino administraba actualmente y algunas joyas antiguas que conservaba. Por último, mencionó al fiel perro Salchicha Peluso, que si bien no tenía un valor material considerable, tenía un gran valor sentimental para Octavia. Al escuchar la exhaustiva lista de propiedades y dinero en juego, los herederos no pudieron evitar mirarse entre sí, calculando mentalmente las posibles porciones que a cada uno le tocarían. La expectativa se podía palpar en el ambiente, pero el abogado aún no concluía. Ahora bien, en lo que respecta al destino final de todos estos bienes detallados, deseo dejar expresamente establecido que serán heredados en su totalidad por uno solo de mis hijos, anunció entonces para sorpresa de todos. Los murmullos no se hicieron esperar ante semejante giro inesperado. El testamento no contemplaba repartir la herencia entre los 5 herederos como lógicamente se esperaba, sino que uno solo se quedaría con todo. ¿Pero quién? La duda los torturaba. Crisanto sentía que el corazón iba a salírsele del pecho. Sus hermanos intercambiaban miradas de desconcierto total, incrédulos ante lo que estaban escuchando. Luego de hacer una pausa para incrementar la expectativa de los presentes, el abogado retomó la lectura, aclarándose nuevamente la garganta. El hijo que ha de heredar la totalidad de mis bienes debe cumplir con una condición especial para recibirlos, puntualizó. Y esa condición es... Nueva pausa dramática que crisparía los nervios de todos. Podía notarse la creciente irritación de Severino, siempre impaciente. Alsina zarandeaba compulsivamente su pie contra el suelo, en tanto Benilde tomaba la mano de Ernesto como buscando sostén. Fausta permanecía aparentemente impertérrita, aunque su pie tamborileaba contra la pata de la silla nerviosamente. Crisanto sentía que se desmayaría allí mismo de un momento a otro. Haber elegido quedarse con Peluso, mi perro Salchicha, en vez de cualquier otra posesión material. Finalizó al fin el abogado soltando la bomba. Esa persona demostrará la falta de avaricia y el amor desinteresado hacia mí. Al escuchar el insólito requisito, todos intercambiaron miradas atónitas, procesando lo que acababan de oír. El heredero universal debía conformarse solo con el perro en lugar de dinero, casas y autos. Era una locura. Como era de esperar, estallaron voces de protesta y reclamos airados ante la inverosímil exigencia planteada en el testamento. Los más indignados eran Severino y Alsina, acostumbrados a obtener siempre los mejores beneficios. Benilde y Ernesto también se mostraron muy contrariados, ya que esperaban recibir una buena suma para sanear sus problemáticas finanzas. Fausta permaneció callada, aunque era evidente la irritación en su rostro. Crisanto, en cambio, no salía de su asombro. Sabía que su madre lo apreciaba por sobre sus otros hermanos y confiaba ciegamente en él, pero jamás imaginó que modificaría su testamento para dejarle absolutamente todas sus posesiones. Menos aún creyó posible que lo favoreciera por el simple hecho de preferir quedarse con su perro en vez de valuables bienes materiales. Era una muestra suprema de amor y reconocimiento hacia su nobleza de espíritu, su bondad y desprendimiento genuinos. Octavia no se había equivocado con él. Crisanto lloró conmovido al comprenderlo. El bullicio de reproches a su alrededor continuaba. Fue Magda quien puso orden para apaciguar los ánimos. «Por favor, silencio todos. Respetaos los deseos de doña Octavia», pidió. «Ella tendrá sus razones para decidir así, y su palabra debe acatarse». Poco a poco los reclamos fueron cesando. El abogado aprovechó para proseguir con los trámites legales correspondientes y ultimar detalles con Crisanto, el único beneficiario. Al resto no le quedó más opción que retirarse cabizbajos, lamentando la decisión, pero conformes con que al menos todo hubiera quedado claro en vida de su madre. Excepto Fausta, que le dedicó una mirada cargada de odio a su hermano menor mientras abandonaba la sala con los puños crispados, jurando algún día vengarse por lo que consideraba una humillación mayúscula hacia ella. Crisanto lo intuía, pero con el tiempo confiaba en poder limar asperezas. Por lo pronto, debía honrar la memoria de Octavia, la mujer que más lo había amado en su vida. Habían transcurrido 6 meses desde que Crisanto heredó todos los bienes de su madre tras su fallecimiento.
Aquel inesperado giro del destino lo convertía en propietario no solo de una importante fortuna, sino también de múltiples propiedades que debía administrar. Le resultó abrumador al principio tener que ocuparse él solo de todo. Por suerte pronto tomó la sabia decisión de contratar los servicios de un reputado estudio contable que pudiera encargarse profesionalmente de los aspectos financieros y tributarios. También mantuvo a Magda en su puesto de mucama y ama de llaves para que continuara viviendo en la casona familiar y la mantuviera en orden. La mujer había trabajado para su madre por décadas y él no se imaginaba viviendo ahí sin su presencia. En cuanto al resto de la servidumbre, Crisanto prescindió de ellos paulatinamente hasta que solo quedaron Magda, el jardinero Bautista que llevaba 15 años encargándose del parque, y la cocinera Benedita, una mujer ya entrada en años que había ingresado poco antes del deceso de Octavia. Si bien ahora disponía de una gran solvencia económica gracias a su herencia, Crisanto mantuvo su antiguo empleo como bibliotecario en la escuela del pueblo. Disfrutaba mucho de ese trabajo apacible rodeado de libros y no se veía dejándolo. Tampoco tenía mayores ambiciones materiales ni deseos de llevar una vida ostentosa, por lo que procuraba administrar responsablemente su fortuna sin excederse en gastos superfluos. Su rutina diaria no varió demasiado, salvo por el hecho de tener que ocuparse ahora del mantenimiento de varias propiedades y de supervisar sus inversiones. Comenzaba el día temprano desayunando solo en la amplia y solitaria cocina de la casona, para luego ir a cumplir con su trabajo en la escuela hasta la tarde. El resto del día y la noche las pasaba en la antigua biblioteca de su padre, revisando papeles o leyendo tranquilamente. Los fines de semana solía dedicarlos enteramente al cuidado y la atención de Peluso, el perro salchicha que había heredado de su madre. Lo sacaba a pasear por los jardines, jugaba con él, le preparaba sus comidas caseras poniendo especial esmero. En cierta forma, ese pequeño animal era su mayor vínculo afectivo desde que Octavia había muerto. Con su compañía, intentaba llenar en parte el enorme vacío que su ausencia había dejado. El aislamiento social y la soledad eran viejos conocidos para Crisanto desde su infancia solitaria y poco afectuosa. Estaba acostumbrado a transcurrir largos periodos ensimismado, rodeado únicamente de sus libros o sus pensamientos. Interactuar con otras personas nunca fue su fuerte a excepción de su madre, la única capaz de comprender su introvertida personalidad. De niño, la relación con sus hermanos siempre fue distante y nunca congenió demasiado con ellos. Tampoco logró entablar amistades duraderas con chicos de su edad en la escuela o el barrio. Su timidez y rareza espantaban a la mayoría. En la adultez tampoco tenía demasiados vínculos cercanos, solo algunos conocidos circunstanciales o colegas de trabajo con quienes mantenía un trato superficial. Nadie a quien pudiera considerar un amigo íntimo. Desde la lectura del testamento, sus hermanos habían cortado todo contacto con Crisanto, ofendidos aún porque su madre no les hubiera dejado nada a ellos. Incluso la afable Benilde, toujours tan conectada con el resto de la familia, no volvió a comunicarse luego de aquel día. Solo Magda solía hacerle algún comentario respecto a ellos cuando estaba al tanto de sus vidas por chismes del pueblo. Así, Crisanto se enteraba que Alsina se había separado de su segundo marido y planeaba mudarse a España, o que el hijo mayor de Severino estaba metido en negocios turbios. Pero él nunca preguntaba demasiado, intentando mantener cierta distancia emocional. Sabía que más temprano que tarde sus hermanos buscarían una reconciliación, si no genuina al menos interesada, dado que él ahora era poseedor de la gran capital que siempre ambicionaron. Crisanto no tenía inconvenientes en retomar el vínculo con ellos, pero bajo sus propios términos y sin permitir que se aprovecharan. Una tarde, luego de retirarse del trabajo, pasó por el cementerio a visitar la tumba de su madre como solía hacer periódicamente. Siempre llevaba flores frescas para colocar en el nicho y se quedaba charlando un rato, poniéndola al día sobre novedades de su vida o pensamientos que lo inquietaban. La sentía muy presente allí. Para su sorpresa, esa vez encontró a Benilde arrodillada frente al nicho, sollozando desconsolada. Crisanto carraspeó levemente para hacer notar su presencia, y su hermana se volteó sobresaltada. Al verlo, se puso rápidamente de pie y corrió a abrazarlo con fuerza. «Crisanto, cuánto me alegra verte», exclamó Benilde emocionada, secándose las lágrimas. «Temí que aún siguieras enojado conmigo
y no quisieras saber más de tu hermana. Pero Benilde, yo no estoy enojado contigo, repuso Crisanto desconcertado, devolviéndole torpemente el abrazo. Más bien pensé que tú y los demás estarían resentidos conmigo por lo del testamento. Hace meses que no sé nada de nadie. Benilde rompió el abrazo y lo tomó de las manos, mirándolo apenada. Tenía los ojos hinchados de tanto llorar. Es cierto, al principio me dolió mucho que mamá no me dejara nada a mí ni a mis hijas, admitió. Pero luego comprendí que ella tendría sus razones, y no puedo enojarme por sus decisiones. La extraño tanto. Cada día lamento más no haber pasado más tiempo a su lado. Estalló nuevamente en llanto descontrolado, y Crisanto debió consolarla dándole palmadas torpes en la espalda. Le ofreció un pañuelo y esperó paciente a que se calmara. Tranquila, Benilde. Yo también la extraño horrores. Era mi mejor amiga en el mundo, dijo con los ojos humedecidos por la emoción. Pero debemos respetar lo que ella eligió para nosotros. Estoy seguro que vela por nuestro bienestar desde el cielo. Hablaron durante horas, sentados en un banco frente al nicho de su madre, rememorando anécdotas de épocas pasadas y compartiendo recuerdos familiares. Era la primera vez que lograban una conversación tan fluida e íntima como verdaderos hermanos confidentes. A partir de ese encuentro, Crisanto y Benilde retomaron la relación con más confianza que nunca. Solían juntarse a tomar té por las tardes para charlar, mientras los hijos de ella jugaban en el parque con Peluso. También iban juntos a misa los domingos y salían de paseo cuando el clima acompañaba. Gracias a ese acercamiento, también se fueron reestableciendo de a poco los vínculos con Severino y Alcina, aunque la relación siguiera siendo bastante formal y distante por el momento. Fausta seguía resistiéndose al contacto, siempre rencorosa, pero confiaban en poder reconstruir el lazo familiar con paciencia. Una mañana, Crisanto sorprendió a todos sus allegados con un inesperado anuncio durante el desayuno. Acababa de adquirir un amplio terreno en las afueras donde planeaba construir un moderno refugio para cuidar perros abandonados. Era su forma de homenajear el amor que Octavia sentía por los animales, especialmente por Peluso, quien le había permitido heredar fortuna. También una manera de devolver a la comunidad parte de lo mucho que había recibido, compartiendo con otros desamparados la dicha de criar mascotas. La noticia fue muy celebrada por Magda y Benedita, siempre preocupadas por el bienestar de los perros callejeros. Incluso el Osco Bautista debió disimular una sonrisa complacida. Cuando Benilde se enteró, lo ayudó gustosa con todos los preparativos, desde conseguir veterinarios voluntarios hasta difundir la iniciativa entre sus amistades para juntar donaciones que permitieran comprar los materiales de construcción. Al cabo de unos meses, el moderno refugio ya estaba finalizado y repleto de entusiastas voluntarios que paseaban y alimentaban a los perros, además de potenciales familias adoptivas que iban periódicamente a llevarse nuevas mascotas. Crisanto no cabía en sí de orgullo y emoción al ver que su sueño se había hecho realidad. Incluso sus hermanos mayores, siempre tan pragmáticos, debieron admitir que se trataba de una iniciativa noble y loable. Él les extendió una invitación formal para recorrer las instalaciones cuando quisieran. Una luminosa mañana de domingo, durante la inauguración oficial del refugio, ocurrió un hecho auspicios. De forma absolutamente inesperada, se apareció Fausta luego de mucho tiempo sin dirigirle la palabra a Crisanto. Lucía un semblante serio y poco amigable, como era usual en ella, pero hizo el esfuerzo de estar allí y saludó cortésmente a su hermano y demás familiares. Luego del discurso y del ritual de corte de cinta, Fausta se acercó sigilosa hacia donde estaba Crisanto. Este contuvo el aliento, sin saber bien qué esperar de ese encuentro, luego de tanto tiempo de distanciamiento absoluto. Para su sorpresa, Fausta esbozó una leve sonrisa, la primera en años, y le habló con un tono casi afable. «Debo reconocer que tenías razón, y mamá no se equivocó contigo, Crisanto», admitió de forma inesperada. «Siempre dudé que fueras merecedor de quedarte con toda la herencia familiar, luego de cómo papá solía despreciarte en vida. Pero veo que le estás dando un muy buen uso a todo el dinero. Esto hubiera hecho muy feliz a nuestra madre». Y sin más, dio media vuelta y se marchó caminando apresurada, dejando a su hermano petrificado en su sitio, emocionado hasta las lágrimas ante esa muestra de validación que tanto había ansiado. Quizás, con paciencia y buena voluntad,
aún hubiera esperanzas de reconstruir los lazos rotos con su conflictiva hermana. Esa noche, brindando junto a Magda, Benilde y los demás por el éxito del flamante refugio canino, Crisanto se sintió profundamente feliz y en paz, como si el círculo hubiera logrado cerrarse y pudiera reconciliarse con las sombras de su pasado gracias a la luz del perdón. Octavia seguramente lo estaba observando orgullosa desde algún lugar del más allá, complacida al ver que su hijo predilecto había sabido sortear las dificultades y ahora caminaba con paso firme hacia su propio destino, guiado por los valores que ella tan cuidadosamente había intentado inculcarle.